2020, año del general Manuel Belgrano. Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Nació en una familia acaudalada y murió en la pobreza. Vivió 50 años. Creó nuestra bandera. Fue abogado, político, periodista, militar y economista, entre otras funciones. Lo estudiamos en la escuela y sabemos que integra la lista de próceres destacados del país. Pero realmente, ¿quién fue Belgrano? Este personaje con múltiples facetas. Difícil describirlo sin caer en lugares comunes y miradas unívocas. El desafío que afrontamos y compartimos con ustedes tiene como objetivo mostrar desde sus distintos perfiles a este hombre singular. Nacional Rosario convocó a historiadores de la ciudad y del país para conocer los aspectos centrales de su vida. Marcela Ternavasio, doctora en Historia, investigadora del CONICET y miembro de la Academia Nacional de Historia Argentina. Una de las vías para conocer la vida de Belgrano es leer su autobiografía. La escribe en 1814, en un momento muy sombrío de su carrera, cuando acaba de sufrir las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma al mando del Ejército del Norte. Y en esas notas dice: yo emprendo a escribir mi vida pública con el objeto de que sea útil a mis paisanos, y confiesa: lo que deseo es conservar el buen nombre que desde mis tiernos años logré en Europa, con las gentes con quienes tuve el honor de tratar, cuando contaba con una libertad indefinida, estaba entregado a mí mismo, a distancia de 2000 leguas de mis padres, y tenía cuanto necesitaba para satisfacer mis caprichos. En efecto, Belgrano vivió en España entre 1786 y 1794, y cuando dice que pudo satisfacer todos sus caprichos es porque, como sabemos, era hijo de una de las familias más ricas de Buenos Aires y que en tal condición tuvo el privilegio de cursar sus estudios universitarios en España. De manera que esa nostalgia, insisto, en ese momento sombrío de su carrera, muestra la importancia que para Belgrano tuvieron esos años de formación. Se fue a los 16 años. Años importantes no solo porque va a estudiar allí leyes, sino porque va a participar del ambiente ilustrado que vivía Europa, de las convulsiones además que se experimentaron con la Revolución Francesa de 1789, y en donde pudo, por otro lado, ir definiendo sus rumbos sin seguir en esos rumbos un mandato paterno demasiado rígido, precisamente porque venía de una familia de origen genovés, cuyas tradiciones tardo-medievales la hacían bastante menos rígidas que el modelo patriarcal vigente, y es por ello, entre otras cosas, que estudiará leyes, pero no seguirán los claustros para obtener, como su madre deseaba, el título de doctor, y participará de los salones, de las conversaciones, de las lecturas, de ese clima ilustrado, ambicionando a ser, por un lado, un hombre letrado, pero también, como le confesaba su padre en una misiva de 1790, llegar a ser secretario de embajada o ministro plenipotenciario, porque consideraba justamente que la carrera diplomática era una carrera brillantísima. Finalmente, gracias a las redes poderosas con las que se pudo conectar en España, vuelve como secretario del Consulado de Comercio, un altísimo cargo como funcionario de la monarquía, y desde ese lugar va a escribir sus memorias del consulado, va a vivir también la desilusión de lo que hubiera querido hacer desde allí y no pudo, ilusiones que va a transmitir a través de sus artículos periodísticos en los primeros periódicos creados en Buenos Aires en la década de 1800 a 1810, y justamente esa carrera previa que tiene antes de la entrada a la aventura de la Revolución lo perfilaba, uno podría pensar, como un político, ¿no? De esa nueva etapa que se abre justamente en 1810. Sin embargo, la paradoja es que la revolución lo va a asignar a cargos militares, para los cuales prácticamente no había sido ni entrenado ni formado. El único cargo político que va a ocupar es el de vocal de esa primera junta por muy pocos meses. Es un momento efímero en la vida de Belgrano, y luego habrá un paréntesis en esa carrera militar, que será cuando es enviado como diplomático
en 1815 a Europa, cumpliendo su viejo sueño, como le decía su padre en 1790, de ser diplomático, pero ya no en este caso de una corte monárquica, sino de un gobierno que nadie reconocía y que por lo tanto deberá vivir el desprecio y la humillación como diplomático criollo de no ser recibido por las cortes europeas. Pero insisto, creo que la trayectoria previa de Belgrano, con sus ambiciones de hombre letrado, como funcionario de la corona, como publicista de las nuevas ideas de la economía política, que lo podrían haber destinado a lo que Halperin llamó la carrera política de la revolución, finalmente lo terminó ubicando en la carrera militar, y será a partir de allí, ¿no?, donde conoció la gloria, pero también donde conoció grandes fracasos en las derrotas militares, lo que muchos años después lo consagrará al panteón de padres de la patria, y es precisamente ese lugar ganado en el panteón el que se está homenajeando. En tiempos convulsionados, Belgrano se fue adaptando a los distintos escenarios. Hijo de la Ilustración, intentó transformar la realidad. Gabriel Di Meglio, historiador, profesor universitario e investigador del CONICET. Si hay algo interesante en la figura de Belgrano es que nos permite ver el paso de un reformista a un revolucionario. O sea, Belgrano, hijo de un comerciante rico que puede estudiar en Europa, se embebe de las ideas de lo que llama la Ilustración española sobre todo, y la Ilustración francesa, es decir, las ideas de intentar cambiar la realidad de su tiempo, pero al principio las piensa en lo que hoy llamaríamos clave reformista, es decir, dentro de la monarquía española, no oponiéndose al rey o al imperio español, sino intentando que se transforme. Y en ese sentido pone varias ideas al frente en sus escritos cuando regresa a Buenos Aires, su ciudad natal, como la idea de educar a la población, la idea de introducir la agricultura como forma de lograr el progreso económico, de darle más importancia a la agricultura que a la ganadería como forma de prosperidad económica, y también la de liberalizar el comercio y debilitar el monopolio español, que veía como algo que atrasaba. Todo esto tomado de distintos autores, por ejemplo el napolitano Filangieri. Ahora bien, lo interesante de Belgrano es cómo después ese mismo personaje, cuando cambia una coyuntura y comienza la gran crisis del imperio español, un imperio que él ya veía en crisis y por eso planteaba reformas, a partir de la prisión de Fernando VII tras la invasión española, la invasión francesa de 1808, y por lo tanto después de que no hay rey y que no se reconoce el hermano de Napoleón Bonaparte, la búsqueda de alguna salida que reemplace a ese poder perdido, entonces Belgrano va cambiando, ¿no? Entonces primero busca una regente, que es Carlota Joaquín, la hermana de Fernando VII, que está en Río de Janeiro, a ver si puede ser regente del Río de la Plata, y cuando ese plan no prospera y España se derrumba en 1810, Belgrano se convierte en uno de los miembros del grupo conspirador que logra la revolución y finalmente formar un gobierno sin intervención de ninguna ex autoridad colonial. Y a partir de 1810 es muy interesante como él es un ejemplo perfecto de esta aparición de una nueva clase política que abandona, en muchos casos, como en el caso de él, que trabaja en el consulado, tiene un muy buen puesto, abandona, digamos, situaciones muy cómodas para lanzarse a un camino mucho más incierto, como es el de la política, ¿no? y donde él va a ejercer todas las funciones, ¿no? La de gobernante, como vocal de la primera junta, la de militar, sin, como se sabe, serlo profesionalmente y abocándose a esa tarea con mucha fuerza, y la de diplomático, como cuando después de su fracaso en la expedición al Alto Perú en 1814, lo envían a España, a Europa, a negociar con los españoles. Entonces, en todas estas tareas Belgrano tuvo aciertos y errores, le fue bien y le fue mal, pero es un personaje realmente paradigmático, y efectivamente de su vieja mirada ilustrada mantiene algunas premisas luego, como eso, la importancia de la educación, la importancia del cambio económico y la importancia también de la voluntad, ¿no? Su confianza en que bien ilustrada, que a través de la voluntad y de la acción se puede cambiar la realidad. Sin tener formación militar, Belgrano asumió expediciones armadas para defender la revolución. Desafío inesperado para el que no estaba preparado, pero que asumió con un total compromiso. Miguel Ángel de Marco, doctor en Historia. Es autor de numerosos trabajos sobre historia política, militar y naval argentina.
Fue presidente en 3 oportunidades de la Academia Nacional de Historia. Cuando Belgrano llegó a Buenos Aires, después de graduarse de bachiller en leyes y recibirse de abogado en España, no pensó que debería seguir la carrera de las armas. Traía ideas económicas y adelantos que comenzó a aplicar como secretario del Consulado de Comercio de Buenos Aires. Cuando se produjeron las invasiones inglesas, sin embargo, fue nombrado mayor del regimiento de patricios, pero como él recuerda en sus memorias, no tenía una adecuada formación militar. Debió contratar un profesor para que le diera algunas nociones de esgrima y de manejo de armas de fuego. Pero cuando se produjo la Revolución de Mayo de 1810, la Junta de Gobierno de la que era vocal lo nombró general de las escasas tropas que debían marchar hacia el Paraguay para proyectar la causa de la libertad. No vaciló en aceptar el sacrificio y, como era hombre de lecturas y múltiples conocimientos, se abocó a disciplinar a sus soldados milicianos y formarlos como soldados. Mientras creaba las ciudades de Mandisoví y Curuzú-Coatiá y compartía las privaciones de los soldados rasos, marchaba hacia su destino. Sufrió derrotas, pero dejó la semilla de la libertad en aquellas tierras. Más tarde fue designado coronel de patricios y se le ordenó tomar el mando del ejército del Alto Perú. Disciplinó a sus hombres, reprimió abuso de algunos oficiales y castigó con energía la corrupción. Tras enarbolar en Rosario por primera vez la bandera de la patria el 27 de febrero de 1812, se hizo cargo del ejército del Alto Perú, que estaba en las peores condiciones. En Salta los disciplinó y, para evitar los efectos del ocio mal entendido, mandó a sus soldados a sembrar las legumbres y hortalizas que necesitaban para su manutención. Con el afán de dejar la tierra arrasada a los realistas que marchaban desde el Alto Perú, encabezó el éxodo jujeño, en que todo un pueblo marchó con él sin que quedara un solo medio de manutención al enemigo. Y cuando el gobierno, temeroso, le ordenó que se retirara hacia Córdoba, desobedeció y presentó batalla en Tucumán el 24 de septiembre de 1812, resultando vencedor. Meses más tarde derrotó completamente a los realistas en Salta, pero luego fue vencido en Vilcapugio y Ayohuma. El general Paz, que había sido su subordinado, destacó sus grandes virtudes y subrayó su serena actuación en la derrota, diciendo que tenía la grave dignidad de un senador romano. Le entregó el mando de su ejército a José de San Martín y no tuvo objeción en convertirse en su segundo. Los unía una elevada concepción de patria argentina y americana. Antes de marcharse, le dejó en custodia la bandera que había jurado en Jujuy y fue modelo para la que el Libertador hizo confesionar con destino a la del ejército de los Andes. Al volver Belgrano de Europa, San Martín lo recomendó para que se le volviera a dar el mando del ejército del Alto Perú con estas palabras: en el caso de nombrar quien deba reemplazar a Rondó, yo me decido por Belgrano. Este es el más metódico de los que conozco en nuestra América, lleno de integridad y talento natural. No tendrá los conocimientos de un Moreau o un Bonaparte en punto a milicia, pero créame usted que es lo mejor que tenemos en la América del Sur. Belgrano se hizo cargo, asistió a la jura de la independencia y estuvo al frente de sus tropas hasta que una desgraciada revolución hizo que se lo agraviara enviándolo a Buenos Aires con las piernas encadenadas. Poco después murió. Por eso está muy bien que la historia le haya reconocido sus esfuerzos y sus méritos, nombrándolo por siempre el general Belgrano. El general Belgrano. Belgrano fue uno de los primeros hombres públicos que se ocupó de la educación. Desde su cargo de secretario del consulado antes de la Revolución de Mayo, pensaba que las escuelas debían ser gratuitas para todos, pues las concebía como una herramienta para luchar contra el ocio y la miseria. Emma Cibotti, historiadora, máster en Ciencias Sociales, especialista en Historia Social Argentina. ¿Cómo no hablar de Belgrano y no hablar de educación? Imposible. El prócer muy rápidamente, ya en tiempos de la colonia, estoy hablando de sus memorias del año 1796, cuando era inimaginable una revolución como la de Mayo o la pérdida del trono de España en manos de Francia. Bueno, ya en esa época Belgrano
se hacía la siguiente pregunta: ¿cómo prevenir la ociosidad y la holgazanería de los niños y niñas pobres condenados en la edad adulta a la prostitución, el robo o la mendicidad? ¿Y qué responde quien todavía no era prócer pero iba a serlo? Responde con una suerte de consigna que hoy es regla común. Responde con la consigna educación y trabajo. La conclusión la va a volcar obviamente en sus memorias. He visto con dolor, dice Belgrano, sin salir de esta capital, se refiere a Buenos Aires, la capital del virreinato, una infinidad de hombres ociosos en quienes no se ve otra cosa que la miseria y desnudez. Y la verdad es que Belgrano decía, la miseria no es necesaria. Tenemos infinitas materias primas que pueden proporcionar 1000 medios de subsistencia a estas infelices gentes. Claro, los jóvenes tenían que aprender un oficio de la mano de un maestro que los estimularía con un premio. Belgrano insiste entonces en que no se debe abandonar la escuela, que fomentaría el trabajo manual, junto con el aprendizaje de los rudimentos de las primeras letras. La respuesta de Belgrano, no cabe duda, ya en 1796 es totalmente innovadora. Y entonces él crea las escuelas de artes y oficios gratuitas para que nadie dejara de mandar a sus hijos en pleno virreinato. Es muy interesante porque en general nos preguntamos por las escuelas que Belgrano mandó a dotar después de que recibió el premio de la Asamblea del año 13 y poco recordamos que la preocupación de Belgrano por la educación asociada al trabajo, a las artes prácticas, a los oficios, además de ser gratuita, además de ser para niños y niñas, es una preocupación, insisto, que para él había comenzado ya en la etapa virreinal. Me parece que es decisivo entenderlo a Belgrano en todo el proceso histórico para no cometer el error de quitarle al prócer los sustentos en los que él basó su conocimiento. Insisto con este inicio porque no nos olvidemos que Belgrano fue secretario del Consulado de Comercio de Buenos Aires del año 1794. Y realmente él era uno de los reformistas ilustrados dentro del orden colonial. Y realmente en ese momento insistió, por ejemplo, con el cultivo del lino y el cáñamo, porque él decía, ¿para qué seguimos sosteniendo el mercado de esclavos si podemos hacer producir la tierra? Del cáñamo, por ejemplo, salían las cuerdas y velas para la navegación, y todos sabemos que la navegación del Río de la Plata era estratégica. Buenos Aires era puerto habilitado desde que se había fundado el Virreinato del Río de la Plata. Pero nosotros asociamos a Belgrano necesariamente con aquello que nos deslumbra en él, que es esa generosidad fuera de todo orden que todavía hoy conmueve, cuando él decide donar su premio en un oficio, ¿no es cierto?, que él dirige al Cabildo y al regimiento de la ciudad de Tucumán, en el que informa del premio que ha recibido después de la victoria de Salta. Belgrano escribe: elevado a la consideración de la soberana Asamblea General Constituyente el glorioso triunfo que consiguieron las armas de la patria en la batalla del 20 de febrero último, se dignó su soberanía acordar, entre otras cosas, en la reunión del 8 de marzo siguiente, se premien mis servicios. ¿Y en qué consiste el premio? Bueno, el premio consiste en una donación importante de dinero, 40.000 para la época, moneda que hoy no podríamos traducir a términos actuales, pero lo importante es lo que él decide hacer, porque él lo que quiere es dotar a 4 escuelas públicas de primeras letras. Acepta la gracia con este destino y cita, por supuesto, a las ciudades a las que les quiere donar: ciudades de Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. Y él hace esta donación, y aquí quiero hacer una aclaración para cerrar. Belgrano nunca habló de construcción. La verdad que en su oficio la palabra es dotación, es fundación, y no podía hablar de construcción porque no existía en la época la idea de construcción de edificio escolar. Las escuelas eran generalmente salas, casas, que los cabildos proporcionaban para que se pudiera impartir educación. Por lo tanto, hay una mala interpretación de lo que
Belgrano quería. Esta es la verdad sobre la donación de Belgrano y nos dispone en línea con lo que él ya pensaba en las memorias del consulado que hemos de alguna manera recuperado y que son escritas entre 1794 y 1799. Belgrano, claro, lo miramos hoy, pero nace prócer, ¿verdad? Ya en la colonia era un hombre preclaro que estaba mirando el futuro de lo que todavía no era su patria, pero él intuía que iba a empezar a hacerlo muy pronto. Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Hijo de padres ricos, nació en el seno de una familia acaudalada y murió en la extrema pobreza. ¿Por qué ese recorrido inverso al que tienen muchos de los que integraron luego nuestra clase dirigente? ¿Cómo era su relación con el dinero y los bienes materiales? Miguel Carrillo Bascari, abogado e historiador. como vexiólogo se ha especializado en el estudio de las banderas y fue director del Monumento Nacional a la Bandera de Rosario. Manuel Belgrano nació rico. Su padre era una de las fortunas más importantes de Buenos Aires, pero por relacionarse con un socio se vio implicado en una bancarrota y fue privado de la administración de sus bienes y reducido a prisión domiciliaria en su casa. Mientras tanto, Belgrano había viajado a Europa a estudiar y su madre debió afrontar el mantenimiento de la casa con sus 15 hijos, además de Manuel, y la atención de su esposo. Esto determinó que Belgrano tuviera una actuación como escolar, como universitario en Europa muy frugal, hasta el punto que en una carta a su familia reconoce que no le interesa llegar a un doctorado en la Universidad Española, atento a los costos que esto implicaba, ya que había que pagar una serie de gastos protocolares, llamaríamos nosotros en la actualidad. Ya como funcionario del consulado siempre se manejó con frugalidad y la administración de los gastos de esta oficina fueron escrupulosamente rendidas permanentemente. Cuando llega a ser soldado o militar, reiteradas veces pidió la reducción de sus haberes para que la diferencia se aplicara a los gastos del ejército. En Tucumán, donde vivió varios años, habitó una muy modesta casita de 2 habitaciones, con paredes de adobe y techo de paja, y vestía el uniforme verde, el más humilde de todas las fuerzas a su cargo, que era el de cazadores. Esto motivó que fuera ridiculizado por parte de algunos oficiales que de él dependían. Prescindió también de la escolta y en reiteradas oportunidades manifiesta haber comprometido su erario particular para cubrir gastos imprescindibles del ejército bajo su mando. También interesa señalar que cuando fue diplomático y debió viajar a Europa, las cuentas de su comisión fueron rendidas escrupulosamente hasta el punto de generarse cierta rispidez por el jefe de la misión diplomática, que parece no tenía este tipo de cuidados. En definitiva, conocemos que en los últimos años de su vida, Belgrano vivió muy pobremente y en qué condiciones va a fallecer, que fue necesario abonar con un reloj los servicios del médico en su última enfermedad. Yo creo que el mérito de Belgrano no es haber muerto pobre habiendo sido rico, no, para nada. El mérito de Belgrano está en haber mantenido a lo largo de su vida una frugalidad y una muy pulcra rendición de los caudales públicos que administró. El mérito de Belgrano fue no haberse enriquecido durante la función pública, pese a haber tenido muchas posibilidades de hacerlo. El mérito de Belgrano está en no haber favorecido a ciertas personas que podrían haberlo gratificado con ciertas devoluciones, como decimos actualmente, dentro de lo que es el acontecer político nacional. El mérito de Belgrano está justamente en eso, haber sabido que los cargos públicos no son para usufructuarlos en base a los intereses personales, y haber sabido también que los medios económicos deben estar puestos al servicio de los valores de vida que uno ha definido como las guías dentro de su transcurrir en esta vida. A 250 años de su nacimiento y 200 de su muerte, Nacional Rosario celebra y conmemora a nuestro gran prócer. Qué lindo cuando en Rosario
hacia las barrancas vecinas del Paraná, su bandera desplegaba, la bandera azul y blanca.